lo que son los receptores sensoriales, ¿ya? Y cómo estos receptores sensoriales van a recién generar lo que es un potencial de receptor, ¿no? Esto tiene que pasar un umbral y eso es lo que nos indica esta gráfica, ¿no? ¿Se acuerdan que en el tema 2 y en el tema 3 hablamos de un umbral que tenía que pasar ese umbral para que recién pueda producir un potencial? Ya, lo mismo sucede con todo esto, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar en un potencial de receptor? Este estímulo va a ser captado por este receptor y esos receptores van a estar modificados con cambios en las propiedades físicas y en la permeabilidad. ¿Y qué va a ocurrir? Va a ocurrir lo que es la difusión de iones. ¿Y esto qué va a generar? Esto va a generar una alteración en el potencial de membrana, ocasionando el potencial de receptor. Y se va a dar lo que ya habíamos visto, ¿no? Lo que es la despolarización, repolarización e hiperpolarización. Ya sucede casi lo mismo, van bien relacionados. Entonces, puede ser de dos tipos, subumbrales o también puede estar superando el umbral, y cuando supera el umbral, esto va a generar lo que conocemos un potencial de acción. Pero si están subumbrales, no van a generar el potencial de acción. Listo. Ya, hablemos cómo se va a dar esta transducción sensorial, ¿no? Esta traducción sensorial va a depender de dos receptores muy importantes. Son receptores llamados los primeros, los sinotrópicos, y los segundos son los metatrópicos, ¿ya? Entonces, esto va a estar relacionado con este mecanismo de transducción y con proteínas G, que van a tener mecanismos diferentes para la traducción de esta señal. Y ustedes saben que cuando se traduce una señal, esta va a llevarla a lo que son los segundos mensajeros, ¿no? ¿Se acuerdan de biología de repente? Han escuchado al AMP cíclico o al GMP cíclico, ¿no? Ya, entonces, ¿qué pasa? Diferentes estímulos van a ser captados por esos receptores. Y nos ponen tres ejemplos en la teoría. Por ejemplo, la luz va a ser captada por los fotorreceptores. El dolor va a ser captado por los nociceptores. El sonido va a ser captado por las células ciliadas internas o bien por los receptores vestibulares. ¿Ya? En esta tabla nos muestra una clasificación de las modalidades sensoriales. Más adelante vamos a enfocarnos en cuáles van a ser estas, ¿no? Simplemente ahí para tenerlo como que en cuenta. Ya, entonces empezamos hablando de los receptores de la sensibilidad somática, ¿ya? Y nos muestran un cuadro, ¿no? Donde nos mencionan uno que son las terminaciones nerviosas libres y otros receptores de la sensibilidad somática que son encapsulados, ¿ya? Dentro de los receptores encapsulados vamos a encontrar primero que nada al bulbo de Krause, luego al corpúsculo de Pacini, corpúsculo de Meissner y corpúsculo de Ruffini, ¿ya? Y en las terminaciones nerviosas vamos a encontrar estas terminaciones nerviosas que van a estar libres, ¿no? Más adelante van a ver, es simplemente como que para clasificar, ¿ya? Ya. Ahora hablemos acerca de los receptores de la sensibilidad propioceptiva. Cuando decimos propioceptivo, ustedes saben que se refiere a lo que son pulpejo de dedo, receptores táctiles, ¿no? Eso se van a acordar cuando les hablen de receptores de la sensibilidad propioceptiva. ¿Ya? Y nos muestran dos, ¿no? Tenemos al órgano tendinoso de Golgi y al uso muscular, ¿ya? Y bueno, acá ahora sí vamos a hablar acerca de esos receptores táctiles. Por ejemplo, en el pulpejo de dedo vamos a tener terminaciones nerviosas libres, ¿no? Que ya lo había mencionado en la anterior diapositiva, ¿no? Que van a captar el dolor. Y pueden ser tanto los corpúsculos de Meissner, Merkel o Pacini, ¿ya? Y van a existir diferencias, ¿no? No es lo mismo un receptor o cómo se va a dar ese estímulo o cómo va a generar una respuesta en una piel con pelo o en una piel sin pelo. Son diferentes, ¿ya? ¿Y qué va a ocurrir? Entonces, en la piel con pelo, esto va a ir asociado a un receptor de folículo piloso. Y ahí van a predominar lo que son los receptores de Merkel y Ruffini. Acá le puse en negrita para que como que se enfoquen más en los dos. Y también tenemos otros receptores táctiles que van a estar relacionados con la piel sin pelo, ¿no? Y bueno, acá van a predominar los corpúsculos de Pacini y los corpúsculos de Meissner, ¿no? De esa manera cómo van a diferenciar, ¿no? Según los receptores con la que cada uno de esta piel con pelo o sin pelo van a interactuar. Ya. Hablemos acerca de la neurona sensitiva, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en la anterior clase hablamos de diferentes clasificaciones de neuronas que habían?
Ya, en el caso de la neurona sensitiva, esta neurona, según la clasificación que hemos mencionado ya en la clase pasada, vendría a ser una neurona pseudounipolar, ¿ya? ¿Y de qué consta una neurona pseudounipolar? Quiere decir que consta de un cuerpo celular y como ven acá en la imagen, en la terminal vamos a encontrar estos receptores, como por ejemplo podría ser el corpúsculo de Pacini, ¿no? Y ya, ahora sí, hablemos un poco más de este corpúsculo de Pacini, ¿no? Este corpúsculo de Pacini viene a ser un receptor que se va a encontrar en la parte profunda de la piel. Y este va a enviar información y va a llegar a las astas posteriores en la médula espinal, no donde se va a dar esta información sensitiva. La mayoría de esos receptores, solamente para acotarlo, va a enviar su información a lo que son a las astas posteriores, ¿no? Que se van a encontrar en la médula ósea, la mayoría. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué pasa? Se va a generar una deformación en la membrana del receptor y va a haber una apertura de canales mecánicos de sodio, ¿no? Y ustedes saben que cuando hay una apertura de canales mecánicos de sodio, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir un potencial de receptor, ¿no? Y si en caso se supera este umbral, ¿no? Se va a generar recién lo que es el potencial de acción. Muy bien. También tenemos que los canales iónicos en las terminaciones nerviosas de los mecanorreceptores van a ser estímulos mecánicos, ¿no? Que se van a extender o deformar, la membrana, ¿ya? Ahora hablemos acerca de los campos receptivos, ¿no? Estos campos receptivos pueden ser tanto excitatorios, que van a producir una despolarización, o pueden ser inhibitores, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Ya? La modalidad particular de la energía a la que el receptor es más sensible se va a llamar un estímulo adecuado, ¿ya? Entonces relacionan con receptor más sensible con estímulo adecuado. Y la localización del estímulo va a ser codificada por el campo receptor de neuronas sensoriales y esto puede ser potenciado por una inhibición lateral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este umbral, que es el estímulo mínimo que se va a poder detectar, si en este estímulo es bastante importante, o sea, para que se pueda producir este potencial de acción, ¿verdad? Y esto a la vez va a generar una despolarización, ¿no? Prácticamente lo que mencionamos anteriormente, ¿no? Que va a alcanzar el umbral y ahí recién se va a detectar, ¿ya? ¿Y cómo funciona esto de la duración del estímulo, ya? La duración del estímulo va a ser codificada por la duración de la activación de estas neuronas sensoriales. Pero, sin embargo, en el caso de un estímulo prolongado, estos receptores se adaptan, ¿no? Y estos van a generar ¿cómo les digo? Van a generar sinapsis consecutivas. Por eso que se llama estímulo prolongado y genera un dolor prolongado en caso de receptores que van a enviar información de dolor, ¿no? Entonces, la intensidad se va a codificar de tres modos: mediante la cantidad de receptores activados, por la diferencia de las frecuencias de activación, ¿no? De estas neuronas sensoriales, o mediante la activación de diferentes tipos de receptores. Entonces, ¿cómo se va a dar esta modulación de la respuesta? Acá nos ponen un ejemplo, ¿no? De un estímulo, en este caso el lápiz, va a provocar, como ustedes saben, una despolarización en este receptor, ¿no? Y esto, como saben, la despolarización está relacionado con el potencial, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? En este mismo impulso también va a estar relacionado con estas interneuronas. Y usualmente estas interneuronas, ¿qué van a hacer? Van a cumplir una función inhibitoria. Es un ejemplo que nos ponen, ¿no? En la teoría, ¿ya? Tenemos también un control, se va a dar un control eferente. Pero ¿cómo se va a dar este control eferente? Mediante señales del sistema nervioso central que van a llegar a estos receptores y van a informar que amplíen este margen dinámico. También tenemos otro que es la autoinhibición, ¿no? La autoinhibición que se va a generar por la activación de un reflejo inhibidor por la propia estimulación del receptor. Esos conceptos es muy importante que los tengan en claro para que puedan diferenciarlos. Por eso acá les he puesto con negrita algunas palabras para que como que lo relacionen con esto. Y ya, y la inhibición lateral nos dice que al estimular un receptor, esos impulsos van a inhibir a otros cercanos por conexiones sinápticas, ¿no? Prácticamente lo que mencionamos anteriormente. Ya, hablemos acerca de cómo se van a dar esta adaptación de los receptores. Tenemos dos, lo que son los tónicos y los básicos, ¿ya?
Los tónicos van a hacer adaptación lenta y van a disparar rápidamente al principio y mantienen su disparo si el estímulo está presente. Todo lo contrario a lo que pasa en los receptores básicos, ¿no? Que van a hacer adaptación rápida y van a disparar al principio y se van a desconectar ante un estímulo constante y vuelven a activarse cuando el estímulo desaparece. Tenemos acá algunos ejemplos de adaptación rápida, ¿no? Como pues, o bueno, algunos receptores, ¿no? Como el corpúsculo de Pacini y el receptor de folículo piloso. Otros ejemplos de adaptación lenta vendrían a ser los receptores de la cápsula articular o del uso muscular. También nos habla acerca de cómo se va a dar esta discriminación de dos puntos, ¿no? Esta se va a llevar a cabo cuando existen dos vías convergentes, ¿no? Y va a depender también de lo que es el campo receptivo. Entonces, nos ponen acá el ejemplo del, ¿cómo se llama? Del brazo relacionado con los pulpejos de dedo, ¿no? Nos dicen acá que los pulpejos de dedo, en comparación, o sea, con el brazo, los campos receptivos más pequeños se van a encontrar en estos pulpejos de dedo y los más amplios se van a encontrar en el brazo, ¿no? Ya. Y entonces, lo que se va a discriminar mejor va a ser el pulpejo de los dedos, a comparación de lo del brazo. Entonces, tenemos una clasificación de fibras sensitivas. Y esto se va a clasificar según, a su vez, valga la redundancia, se va a clasificar a través de, bueno, su mielinización. Ustedes saben que a una mayor mielinización, o sea, cuando hay mayor cantidad de mielina, va a haber una mayor conducción y por lo tanto una mayor velocidad, ¿verdad? ¿Ya? Tenemos, nos mencionan acá tres tipos de fibras, ¿ya? Bueno, tres tipos de fibras rápidas, que van a ser bien rápidas, y una fibra que es bien lenta, que es la fibra C, ¿ya? Entonces, de acuerdo a su velocidad, la clasificamos de acuerdo a la mielinización. Y tenemos, o sea, las más mielinizadas van a ser la fibra alfa, la fibra beta, la fibra delta, ya que tienen una velocidad alcanzan hasta una velocidad de 120 metros por segundo. ¿Ya? Y tenemos otra fibra amielinizada, y si es amielinizada ustedes la relacionan, ¿no? Es más lenta. Entonces, acá tenemos a la que sería la tipo C, la fibra tipo C, que tiene una velocidad de 0.5 metros por segundo, ¿ya? Eso ténganlo muy en claro porque les va a permitir comprender los siguientes subtemas. Ya, entonces acá nos muestran un cuadro, ¿no? Donde cada tipo de receptor va a estar asociado a su tipo de fibra. Por ejemplo, acá podemos decir que el corpúsculo de Meissner va a tener una fibra rápida, ¿no? Igual que el receptor de disco de Merkel, el corpúsculo de Pacini, la terminación de Ruffini, pero miren acá el mecanoreceptor. El mecanoreceptor va a tener una fibra lenta, ¿no? De tipo C. Al igual que los nociceptores del frío intenso y los receptores del calor, ¿sí o no? Y acá, bueno, ya van a comprender, van a leerlo mejor cuando lo estudien y se van a dar cuenta que, bueno, también los polimodales, los termomecánicos y así, o sea, lento, y lo van a comprender mejor. Solamente diferencien el tipo de fibra y al toque lo deducen. ¿A qué grupo de fibra pertenece? Ya, ahora sí, hablemos de la sensibilidad somática, ¿ya? Tenemos, hablamos primeramente de lo que son los mecanoreceptores, ¿no? Como ustedes saben, estos se van a encontrar en el tacto, ¿no? Entonces, ¿qué va a generar? Va a generar una estimulación de receptores táctiles en la piel o tejidos que se van a encontrar por debajo de la piel, ¿no? ¿Y qué va a pasar? La presión va a generar una deformación de los tejidos más profundos, ¿no? Y la vibración, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar señales sensitivas que se van a repetir a gran frecuencia. Tenemos dos. Uno que es el Meissner, dos mecanoreceptores, el Meissner y el otro es el Merkel, ¿ya? El Meissner va a ser un receptor fásico, ¿ya? Un receptor fásico de duración, ¿qué quiere decir fásico? De duración corta, ¿verdad? Y esos pueden ser, por ejemplo, los reflejos o movimientos, ¿ya? Tenemos otro mecanoreceptor que sería el Merkel, que es un receptor de tipo tónico, ¿no? Y se va a adaptar lentamente al estímulo y va a seguirlo produciendo, ¿no? Entonces, también tenemos profundos, como el Pacini, ¿no? Que va a ser de tipo fásico
y va a detectar lo que son vibraciones rápidas o la presión mecánica, ¿no? Y también tenemos al Ruffini, que es de tipo tónica y va a detectar lo que es el calor, ¿no? Entonces acá también he puesto un cuadrito que, bueno, para que lo tengan en consideración. Tenemos receptores asociados a la piel con pelo, que vendría a ser el receptor de Merkel, y asociado a la piel sin pelo vendría a ser el receptor de Pacini y de Meissner. Listo, ahora sí hablemos de lo que es el tacto, ¿no? Como ustedes saben, el tacto es un sentido cutáneo, ¿verdad? Que va a responder a la presión desigual o a la presión que no es uniforme, ¿no? Que está originando una deformación en la piel o en el movimiento de los pelos que crecen en la piel. Entonces hablamos de la densidad de receptores, ¿no? La densidad de receptores es la cantidad, o sea, que vamos a encontrar de receptores en una determinada superficie, ¿verdad? En la palma de la mano tenemos 10 centímetros cuadrados, en el dedo índice 20 centímetros cuadrados y en la punta de la lengua vamos a encontrar una mayor densidad de estos receptores, que se encuentran entre 70 y 90 centímetros cuadrados. En la espalda, en cambio, tenemos una baja densidad de estos receptores, ¿no? En comparación con los demás lugares, ¿no? Se va a encontrar en un intervalo de 0.2 a 0.4 centímetros cuadrados. ¿Ya? También tenemos terminaciones nerviosas libres que van a estar relacionadas al dolor, ¿no? O fibras alfa-delta, ¿no? Que van a tener una velocidad de 5 a 30 metros por segundo. Y las fibras C, como ustedes ya saben, son más lentas, ¿verdad? Que van a tener entonces menos de 2 metros por segundo. Listo, en el aparato receptor vamos a tener diferentes receptores o corpúsculos que van a interactuar, ¿no? Para que lleven esta información, ¿no? Tenemos a los corpúsculos de Meissner, corpúsculos de Pacini, las terminaciones con extremos ensanchados, como las fibras alfa-delta, terminaciones de Ruffini, discos de Merkel y también terminaciones deriformes o de terminal extendido, ¿no? Acá también les he puesto acá una notita, como que dice que la agudeza táctil en la mano humana es más alta en la yema de los dedos, que en la yema de los dedos. Listo. Hablemos ahora de la sensibilidad dolorosa, ¿no? Como ustedes saben, el dolor se va a definir como una experiencia desagradable, ¿no? Que debe estar asociada con un daño real o potencial en un tejido, ¿no? Entonces, tenemos dos clasificaciones de esta sensibilidad dolorosa. Una que es nociceptiva y otra que es neuropáticos, ¿ya? La nociceptiva se relaciona con el daño al tejido no neural y la activación de estos nociceptores, ¿ya? Esto que va a ocasionar un dolor postoperatorio o puede estar relacionado también con un dolor articular. En este caso, por ejemplo, podría ser la artritis. Y esto va a estar relacionado o va a responder ante algunos fármacos como son los opioides, ¿no? En cambio, estos neuropáticos van a responder a fármacos que son antiepilépticos, ¿no? A los antidepresivos y algunos antiarrítmicos, ¿no? Y eso se produce cuando hay una lesión en la vía somatosensitiva, puede ser a nivel periférico o central, ¿no? Y ya, tenemos también tipos de dolor, ¿no? Como ustedes saben, este dolor se va a conducir a través de fibras, ¿no? De fibras mielinizadas, que son, como ustedes saben, la A y la delta, ¿no? Y las fibras no mielinizadas también pueden transmitir dolor, pero un dolor más lento, obviamente, ¿no? Mediante la fibra C, ¿ya? Entonces, hablemos acerca de estos receptores y fibras. Las fibras de tipo A, delta, y como las fibras de tipo C, van a llegar a la asta posterior de la médula espinal, ¿no? Y es aquí donde esta información va a realizar la primera sinapsis y esta va a cruzar así en la línea media hacia el otro lado, ¿no? ¿Y cuál es el otro lado, no? La vía anterolateral. Muy bien, ahora hablemos acerca del dolor referido, ¿no? Como ustedes saben, la sensibilidad de la piel y la sensibilidad visceral también va a llegar por el asta posterior de la médula espinal. Entonces es por eso que se produce un dolor referido, ¿ya? Bueno, en esta imagen nos muestran cómo se va a dar esta transducción de señal. Nos muestran también a unos receptores, aquí a unos receptores de la familia
TRP y también a receptores asociados a la proteína G. Pero ¿por qué estos son importantes, no? Porque todo esto, o sea, tanto los receptores de la familia TRP, los receptores asociados a la proteína G y los canales receptores asociados, van a llevar lo que es información térmica. Y nos ponen un claro ejemplo, como lo que sucede en el mentol, ¿no? Que cuando se como en el lugar, o sea, es frío y nos lleva una información de que quema, ¿verdad? De que quema, ¿no? Bueno, ese es el ejemplo que nos pone el profesor. También tenemos vías del dolor, ¿no? Vías del dolor. Como ustedes saben, también acá va a llegar hasta las astas posteriores de la médula espinal, también va a cruzar la línea media y va a ascender por la vía anterolateral y así esta información hará lo que es la sinapsis, ¿no? Tenemos diferentes vías del dolor, como son la vía espinotalámica, que como su nombre lo dice, llega al tálamo, la vía espino-reticular, como su nombre lo dice, llega a los núcleos reticulares, y la vía espino-mesencefálica es una vía importante para la supresión del dolor. Ya, ahora hablemos del sistema opioide endógeno, ¿no? Ya, ¿qué es esto, no? ¿O con qué está relacionado, no? Acá nos mencionan que la sustancia gris va a contener neuronas encefalinérgicas, ¿no? Que no van a estar estimuladas por neuronas que vienen de la corteza y regiones periventriculares. Entonces, esas neuronas encefalinérgicas van a producir lo que son encefalinas, ¿no? Como su propio nombre lo dice. Y van a activar núcleos que van a venir desde el RAFE y de aquí recién se van a desprender estas neuronas seratonínérgicas hacia la médula. Es ahí donde se va a producir la primera sinapsis en el asta posterior y posteriormente se va a producir el bloqueo de la vía de dolor, ¿no? Eso es lo que pasa en el sistema opioide endógeno. Entonces, un resumen que podríamos decir que el sistema opioide endógeno está directamente relacionado ¿con qué? Con el bloqueo de la vía del dolor, ¿no? En la vía del dolor también van a actuar lo que son la sustancia P y el glutamato, ¿no? Que van a ser neurotransmisores, como ya lo habíamos mencionado en la clase pasada. Ahora hablemos de la sensibilidad propioceptiva, ¿no? Un poco más, ¿no? Tenemos, primero que nada, a estos propioceptores, ¿no? Que van a captar cambios en la sinestesia. ¿Se acuerdan que era la sinestesia, no? La sinestesia está relacionada con lo que es el movimiento y la postura, ¿no? Entonces van a responder al grado de estiramiento de los órganos que los albergan, ¿no? ¿Y dónde van a estar localizados esos propios receptores? En el músculo esquelético, en las articulaciones, en los tendones, en los ligamentos, en el tejido conectivo que va a recubrir a los músculos y huesos. Entonces, estos propioreceptores constantemente van a informar al cerebro de estos movimientos, ¿no? Y van a ocasionar, ¿qué cosa? Una adaptación de tipo tónica, ¿ya? Hablemos ahora acerca del aparato receptor, ¿no? Tenemos terminaciones de extremo ensanchado, ¿no? Como las terminaciones de Ruffini y otras variantes. También tenemos terminaciones encapsuladas, ¿no? Como pueden ser el corpúsculo de Pacini y otras variantes. También tenemos terminaciones especializadas, como podría ser los receptores tendinosos de Golgi o los usos musculares, ¿ya? Bueno, acá ponemos que la vibración o corpúsculos de Pacini van a tener una velocidad de 60 a 800 células por segundo. Y los corpúsculos de Meissner van a tener una velocidad baja, ¿no? Ya que llegan hasta 80 células por segundo. Ahora hablemos acerca del uso muscular. Como ustedes saben, esto se va a ubicar en el músculo, ¿no? Y sobre todo en este tipo de fibras, ¿no? Entonces, el músculo va a tener dos tipos de fibras, lo que son las intrafusales, que se van a encontrar en el uso muscular, y las extrafusales, que se van a encargar del movimiento, ¿no? Esto es muy importante recordarlo, me he olvidado resaltarlo con negrita, pero ténganlo muy en cuenta para que lo puedan relacionar. Entonces, el uso muscular va a responder a esta elongación de la fibra muscular, ¿verdad? Entonces, ¿dónde podemos encontrar al uso muscular? ¿O cómo lo podemos encontrar? Lo podemos encontrar en dos formas, ya sea en una bolsa nuclear o en una cadena nuclear, ¿no? También nos dicen que estas fibras intrafusales van a recibir inervación de las motoneuronas de tipo gamma, ¿no?
Y también que estas fibras intrafusales, bueno, acá he repetido lo mismo, pero ya, es importante tener en cuenta esto. Ahora hablemos del mecanismo de transducción, ¿ya? Como ustedes saben, todo mecanoreceptor lo que va a ocasionar es una deformación, ¿no? Una deformación a nivel de la membrana, ¿no? Asimismo va a ocasionar una presión, ¿no? Y esto, ¿qué ocasiona a su vez? La apertura de los canales de iones que se van a encontrar en la membrana, ¿no? Despolarizándola y generando lo que es el potencial de acción. Nos mencionan acá el órgano tendinoso de Golgi, o con las siglas OTDG, ¿no? Y acá se ve una imagen donde está el tendón y va a responder a una tensión, ¿no? Y esta tensión va a generar un feedback negativo y hace que estas fibras se relajen. También tenemos el reflejo miotático inverso, ¿no? Que se va a ver estimulada por el órgano tendinoso de Golgi y se va a relajar en vez de contraerse. Ya, ahora sí hablemos acerca de la sensibilidad térmica, ¿no? Tenemos varios tipos de receptores para el frío, para el calor, y ambos, tanto el frío y el calor, van a producir dolor, como ustedes saben, ¿no? Y esto va a depender también del umbral, ¿no? Tenemos umbral, como les digo, un intervalo de umbral, ¿no? Donde si sobrepasamos este umbral es donde nos genera dolor, ¿ya? Entonces, estos receptores responden a la velocidad de cambio de la temperatura, ¿no? Y ¿dónde van a estar situados? Van a estar situados en la región subepitelial, ¿no? Y va a haber una adaptación, o se va a generar una adaptación al frío y al calor cuando se encuentra en un rango de 20 grados centígrados y 40 grados centígrados, ¿no? Entonces, tenemos varios receptores para el frío, ¿no? Que pueden ser hasta incluso 4 o 10 veces más que los receptores para el calor, ¿ya? Eh, También, bueno, acá lo importante es la sensibilidad al frío y la sensibilidad al calor, ¿no? El receptor del frío reacciona a 10 a 40 grados centígrados y una máxima sensibilidad se da entre 15 a 20 grados centígrados. En cambio, en el calor, el receptor de calor también va de 20 a 47 grados centígrados y se va a dar una máxima sensibilidad de 35.5 a 40 centígrados, ¿ya? Entonces, ¿cuándo el calor va a producir dolor? Cuando pase de los 45 grados centígrados. Y el frío va a producir dolor cuando vaya de 15 grados centígrados hacia abajo. Muy bien, ahora hablemos acerca de las vías somatosensitivas, ¿no? Tenemos varias, ¿no? Bueno, tenemos dos, la que son la dorsal lemnisco medial y la anterolateral. Esas dos vías se van a caracterizar por una decusación, ¿no? Y esta vía dorsal lemnisco medial va a decusar a nivel de los núcleos gracilis y cuneiforme en el bulbo raquídeo, ¿no? En cambio, la vía anterolateral va a decusar en la médula espinal. Pero, ¿cuál es lo común en estas? Lo común en estas dos vías es que ambas van a llegar al tálamo y del tálamo van a pasar a la corteza, ¿no? Entonces, las terminaciones libres o receptores térmicos van a dirigirse a lo que son la vía anterolateral, ¿ya? Eh, Primero, dentro de las vías somatosensitivas, vamos a tener diferentes vías somatosensitivas. Vamos a hablar primero del sistema dorsal lemniscal, ¿ya? ¿De qué consta ese sistema, no? Van a constar de fibras nerviosas mielinizadas, obviamente van a ser rápidas y van a tener una velocidad de 30 a 110 metros por segundo, ¿ya? ¿Y cómo se van a dar estos cambios finos de intensidad? Se van a dar por sensaciones de tacto, ya que se va a requerir una localización precisa del estímulo, ¿no? Y además de estas sensaciones de tacto, va a requerir gradaciones finas de intensidad, ¿no? También tenemos sensaciones fásicas, como las vibratorias, y las sensaciones que van a señalar el movimiento. Ya, también tenemos sensaciones sinestésicas, ¿no? Ya lo habíamos mencionado anteriormente, y las sensaciones de presión, que van a estar relacionadas con ajustes, eh, eh, ajustes que se van a dar, ¿no? Y que van a depender de la intensidad o de cómo se dé esta presión. La siguiente vía es la vía o el sistema espinotalámico anterolateral. También van a ser fibras mielinizadas, ¿no? Pero van a ser más pequeñas, ¿ya? Tienen una velocidad de 10 a 60 metros por segundo.
Además, la información sensorial no va a requerir tanta rapidez ni tanta lentitud, ¿no? Ni tanta fidelidad. Y entonces van a tener una capacidad de transmitir amplio espectro de modalidades sensoriales como van a ser las sensaciones térmicas, ¿no? Y el dolor, ¿ya? También está relacionado con sensaciones de comezón y cosquilleo o sensaciones sexuales. También tenemos a otra, que forma parte de las vías somatosensitivas, podría ser la corteza somatosensitiva, ¿no? Como saben, esta va a estar relacionada con el área somatosensitiva 3, 1 y 2 y el área somatosensitiva secundaria, ¿no? También nos habla del homúnculo de Penfield, ¿no? Y acá nos ponen una imagen, ¿no? Que nos dice que las manos, la boca y la lengua son grandes porque van a ocupar la mayor parte del cerebro, ¿no? Y ya. Ahora hablemos de sentidos del gusto, ¿ya? Como ustedes saben, estos receptores gustativos van a ser quimiorreceptores, ¿no? Y van a responder a sustancias que van a estar disueltas en líquidos bucales, ¿no? Primero que nada, tenemos que comenzar hablando de los botones gustativos, ¿no? Estos botones gustativos van a estar conformados por 50 células epiteliales modificadas. Además, ¿dónde encontramos esos botones gustativos? Vamos a encontrar en la lengua, en las paredes de las papilas pungiformes y calciformes, además en la mucosa de la epiglotis, el paladar y la faringe, ¿no? Y hay alrededor de 10.000 botones gustativos, ¿no? Y son células basales que se van a cambiar, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Cuando nos quemamos la lengua, ¿no? Nos ponen ese ejemplo. De otro que es importante hablar son las papilas gustativas, ¿no? Que son células calciformes que se van a encontrar atrás, ¿no? Y también vamos a encontrar células fungiformes que se van a encontrar bien adelante. Y las células foliáceas se van a encontrar en los costados y las filiformes van a ser las más numerosas, pero esas son muy importantes ya que no van a contener lo que son los botones gustativos. Ya, hablemos acerca de las modalidades básicas. Como ustedes saben, tenemos a lo que es, tenemos a 5, a dulce, salado, ácido, amargo y el umami, ¿no? Y entonces, ya, hablemos primero del dulce, ¿no? El dulce lo vamos a captar principalmente en la punta de la lengua y va a detectar algunos compuestos orgánicos que ustedes, lo pueden deducir, como van a ser la glucosa, sacarosa, maltosa, ¿no? En cambio, el umami va a detectar lo que es el glutamato monosódico, ¿no? El agrio o sodio se va a encontrar en lo que son los bordes laterales y va a detectar ion hidrógeno, ¿no? El salado se va a encontrar en la parte anterior del dorso y el amargo se va a encontrar en la parte posterior de la lengua. Y va a ser importante esta modalidad básica del amargo ya que va a detectar venenos, ¿no? Como son la estricinina, nicotina, urea, morfina, cafeína, ¿no? Se podría decir. Y consideran a como parte de una protección, ¿no? Que tiene el sentido del gusto. Entonces, esto también va a tener un umbral gustativo, ¿no? ¿Ya? Y como ustedes saben, la concentración de umbral es la mínima concentración de una sustancia que va a ser depositada, en una papila individual, ¿no? Y va a evocar así la perfección del gusto. Entonces, acá también se va a producir lo que es una transducción de señal, ¿no? Y como ustedes saben, ¿de qué consta una transducción de señal? De la interacción con receptores de gusto y proteínas poliformes, ¿no? ¿Y qué van a generar esto? ¿O qué va a generar esta traducción de señal? Va a producir cambios eléctricos en las células gustativas, así como también ustedes saben que para cada transducción de la señal y cuando hay un umbral adecuado se genera un potencial, ¿verdad? Y esto que genera una despolarización. Listo, nos hablan un poco de la transducción de sabor del dulce, ¿no? Y nos dice acá que la glucosa va a ser captado por un receptor que va a ser acoplado a la proteína G, ¿no? Y este va a activar una cascada y como ustedes saben, cuando se activa una cascada van a actuar lo que son los mensajeros secundarios, ¿no? Como viene a ser acá el AMP cíclico,
que va a activar a la vez la proteoquinasa A, y esto va a ocasionar un cierre en el canal de potasio. Entonces, si hay un cierre en el canal de potasio, ¿qué va a generar? Un aumento de la concentración de potasio, ¿no? Entonces, esto a su vez va a generar, como ustedes ya saben, una despolarización a nivel de la membrana. Posteriormente se van a abrir los canales de calcio voltaje dependientes entre el calcio, y entonces se va a producir la exocitosis del glutamato, ¿no? Acá también tenemos un cuadrito, ¿no? Un cuadrito donde nos habla acerca de la concentración umbral que va a tener cada uno de los sabores, ¿no? En la unidad de micromol por litro, ¿no? Entonces eso lo pueden ya leer. Y ya. Hablemos un poco más de cómo se va a dar esta traducción de sabor umami, ¿no? Esto va a estar relacionado, como ya habíamos dicho, con el glutamato monosódico, ¿no? Y va a ser generalmente un canal que va a permitir la entrada tanto de iones como vienen a ser el sodio y el calcio. Y como ustedes saben, esos iones van a despolarizar la membrana y van a abrir canales de calcio voltaje dependientes. Entonces, esto lo que hace es que el calcio inicie lo que es la exocitosis de los neurotransmisores, ¿no? Y ya, ahora hablemos de la traducción del sabor salado, agrio y ácido. Como ustedes saben, el estímulo salado es cuando tú captas, o sea, cuando captas un mayor estímulo salado, o cuando tienes un mayor estímulo del sabor salado, significa que vas a captar mayor cantidad de sodio, ¿verdad? Entonces, el sodio despolariza cualquier membrana, y al despolarizarla va a abrir esos canales de calcio voltaje dependientes, y es así como se va a generar esta exocitosis, ¿ya? En cambio, en el estímulo agrio, lo que va a hacer este estímulo agrio es bloquear lo que es el canal de potasio y producir un ingreso de este ion hidrogenón, ¿no? Y como es positivo, con el potasio, va a interactuar con el potasio, y esto va a ocasionar una despolarización. Entonces, ¿qué sucede a nivel de la membrana? A nivel de la membrana se van a abrir estos canales de calcio voltaje dependientes, y esto va a generar lo que conocemos como exocitosis. Ya, ahora hablemos acerca de las vías centrales del gusto, ¿no? Tenemos dentro del bulbo lo que es un núcleo gustativo, y dentro del tálamo va a estar relacionado con el núcleo ventral posterior, ¿no? Y posteriormente tenemos la corteza gustativa primaria, que va a estar localizada, como ustedes saben, en el área 43 de Brodmann. Ya, entonces, esta información gustativa se va a transmitir por tres pares craneales, como ustedes saben. El par número 7, que es el nervio facial, que se va a encontrar en la parte más anterior de la lengua y en el paladar. El nervio craneal número 9, que ustedes saben que es el nervio glosofaringeo, que se va a encontrar a nivel de la lengua en el tercio posterior. Y el nervio número 10, o el décimo nervio craneal, que es el nervio vago, y que va a estar relacionado con la faringe y la epiglotis, ¿no? También acá nos habla que tenemos receptores y células epiteliales, ¿no? Y según la ubicación, según la ubicación de cada una de estas, vamos a tener tres sinapsis, ¿no? Tres sinapsis. Y bueno, eso ya ustedes la pueden leer un poquito más y ya poderla entender mejor. Ya, ahora hablemos acerca de los sentidos del olfato, ¿no? Como ustedes saben, en el olfato va a haber o alrededor de 1000 genes, ¿no? Alrededor de 1000 genes, y probablemente va a tener la familia de genes más grandes de todo el genoma entero, ¿no? De los mamíferos. Ya, tenemos tipos celulares en la mucosa olfatoria. Tenemos tres. El primero son las neuronas olfatorias primarias, las células de sostén, que van a secretar mucus, muy importantes, las células de sostén. Las células germinales, que van a ser también llamadas como células progenitoras, ¿ya? Y dentro del sentido del olfato también tenemos receptores olfatorios, ¿ya? Pero ¿dónde se van a encontrar estos receptores olfatorios? Esos receptores olfatorios se van a encontrar en la mucosa olfatoria pigmentada de color amarillo, ¿ya? Como ven acá en la imagen. También tenemos receptores de adaptación intermedia, ¿ya? ¿Y estos qué van a hacer? Estos van a ser de tipo quimioreceptores, ¿no? Y vamos a tener alrededor de 10 a 20 millones de células receptoras, ¿ya?
Entonces, hablemos un poco más de cómo se va a dar esta producción de moco, ¿ya? Como ustedes saben, acá ya lo habíamos mencionado, células de sostén secretan mucosidad. Entonces, ¿de dónde va a proceder? De las células de sostén epiteliales. Y esto también procede de lo que son de las glándulas de Bowman, ¿ya? Pero ¿cuál va a ser cuál va a ser la función de esta producción de moco, no? Esto va a proporcionar un medio iónico y molecular adecuado para la detección de olor, ¿ya? Además va a contener proteínas solubles que van a captar los odorantes, ¿no? Y estos van a contribuir a la concentración o eliminación de odorantes, pero no son considerados receptores, ¿ya? Mm. Muy bien, entonces hablemos un poco más de esos receptores odorantes, ¿no? ¿Qué son esos receptores odorantes? Van a ser proteínas transmembranas que van a atravesar 7 veces la membrana y su mecanismo de acción va a estar asociado también a las proteínas G, ¿ya? Tenemos receptores olfatorios, ahí recién podemos hablar de receptores olfatorios. Como ustedes saben, esto está sumergido en el moco y ahí vamos a encontrar los receptores, ¿ya? Como ya lo habíamos mencionado, esto va a estar relacionado con la proteína G y esto va a aumentar la cantidad de AMP cíclico, ¿no? Que son los segundos mensajeros. Entonces, como ustedes ya saben, cuando se genera o cuando envían los estímulos y se genera una cascada y esta cascada envía esta información o genera el aumento del AMP cíclico, ¿qué va a ocasionar? La apertura de canales de sodio y calcio y esto va a conducir ¿a qué? A la despolarización de la membrana, ¿verdad? Y ya. Entonces, cada una de estas neuronas sensitivas olfatorias va a responder a odorantes diferentes, ¿ya? Muy bien, hablemos un poco más del bulbo olfatorio, ¿no? Son células mitrales que tienen una función de tipo excitatoria, ¿ya? Acá, acá es lo más importante de todo. Tenemos diferentes vías olfatorias, ¿ya? Tenemos 3, 4, tenemos 5 vías olfatorias, ¿ya? La primera es el núcleo olfatorio anterior, que debe estar relacionado con la coordinación desde la corteza olfatoria contralateral, ¿no? Pero, ¿cuál es lo más importante de esto? Lo más importante del núcleo olfatorio anterior es la transferencia de memoria de un lado a otro, ¿ya? Eso es lo más importante. Otra vía olfatoria que tenemos es la corteza piriforme, ¿no? Que se va a proyectar al lóbulo frontal y aquí se va a llevar a cabo lo que es la discriminación olfatoria, ¿no? Eso de detectar un olor sí y otro olor no, ¿no? Y listo. ¿Y esto con qué va a estar relacionado? Con una percepción consciente, ¿no? También es importante. Más que nada, aquí lo importante no es dónde se localiza, sino cuál va a ser su función de cada una de estas vías olfatorias. Al otro que tenemos es al tubérculo olfatorio, ¿no? Que van a ser proyecciones no olfatorias al lóbulo, van a tener proyecciones no olfatorias al lóbulo temporal. El otro que tenemos es la amígdala córtico medial, que va a estar relacionada con lo que son las respuestas emocionales. Y también tenemos a otra vía olfatoria muy importante que está relacionada con la memoria olfatoria, que es la corteza entorrinal transicional, ¿ya? Muy bien, también tenemos vías aferentes, ¿no? ¿En qué se diferencian estas vías aferentes? Van a tener una acción depresora en general, ¿no? Van a ejercer un efecto excitatorio o desinhibitorio, ¿no? Y este va a provenir del núcleo de la rama horizontal de la banda diagonal, del núcleo olfatorio anterior o del núcleo olfatorio contralateral, ¿ya? Aquí lo más importante son las funciones de cada una de estas vías olfatorias. Muy bien, ahora hablemos de los sentidos de la visión, ¿ya? Como ustedes ya lo habrán visto en física, claro, física seminario, ¿se acuerdan que hablaron eso de los lentes cóncavos, convexos? Como que acá lo van a entender mejor o van a recordar de nuevo toda esa información, ¿no? Como ustedes saben, el iris va a tener dos tipos de fibras, tanto circulares y radiales, ¿no? También vamos a tener la formación de la imagen, ¿no? Que sería la hemértrope y la hipermetropía, ¿no? ¿Quién es una persona hemértrope o quién se podría decir que es una persona que tiene esta patología, se podría decir, ¿no? Pero no es tanto patología, porque es aquella persona que va a formar la imagen en la retina, ¿no? Y la hipermetropía sí, ¿no? Sí es una alteración, ¿no? El punto focal va a estar por detrás de la retina, ¿ya? El hemétrope no, el hemétrope es una persona, no, se podría decir que no tiene hipermetropía.
En la óptica tenemos dos tipos de lentes, como ya les había mencionado, los cóncavos y los convexos. Los cóncavos, ¿qué hacen? Divergen, ¿verdad? Y los convexos, ¿qué hacen? Convergen. Ya, ahora sí, en la formación de la imagen también tenemos a lo que es la miopía, ¿no? Que es lo más frecuente, ¿no? Más que el hipermétrope, la miopía creo que es lo que es más frecuente, ¿no? ¿Cómo se da la miopía o por qué se da la miopía, ¿no? La imagen se va a formar en el punto focal antes de la retina, ¿no? Por la gran potencia de su conjunto de lentes, ¿no? Además, el lobo ocular, o también el lobo ocular puede ser más grande que en la hipermetropía, ¿no? Y se les va a dar a estos pacientes lentes cóncavos, ¿ya? Entonces, si se le da a los pacientes lentes cóncavos, a los hipermétropes que se le va a dar, se le va a dar lentes convexos, ¿no? Y la métrope es la persona que prácticamente enfoca bien la imagen, ¿no? Es una patología, ¿no? En cambio, hipermétrope y miopía, sí. Listo, hablemos un poco más del ojo humano, ¿ya? Eh, Hablemos de cómo se va a dar este sistema de lentes, ¿no? Como ustedes saben, va a ser un sistema de abertura variable, ¿no? Y esto va a ser relacionado directamente con la pupila, ¿ya? También tenemos una placa sensible y muy importante, que es la retina. También tenemos una cámara oscura, que vendría a ser la corioides, ¿ya? Esto es lo más importante. Ya, ahora sí hablemos un poco más de la pupila. Como ustedes saben, va a ser el diafragma que regula el ingreso de la luz, ¿no? En un espacio se va a modificar tanto lo que es la contracción o relajación de los músculos ciliares, ¿no? Como ustedes saben. Listo, hablemos del iris, ¿no? El iris va a estar constituido en su interior por fibras musculares circulares y por fibras musculares radiales, ¿ya? Dentro de las fibras musculares circulares, su contracción va a producir lo que conocemos como miosis. Y bueno, también tenemos que el iris va a estar inervado ¿por quién? Por la vía parasimpática, ¿no? Bueno, ahora sí hablemos de las fibras musculares radiales, ¿no? Su contracción va a producir lo que conocemos como midriasis, ¿no? Y la inervación va a estar dada por las simpáticas. Entonces aquí es muy importante que relacionen eso con miosis y midriasis, que lo diferencien, ¿no? Más que nada miosis y midriasis. Y con qué tipo de fibras musculares está relacionada cada una de ellas, ¿no? Recuerden que tenemos dos, circulares y radiales. Es lo más importante. Ya, ahora hablemos del cristalino, ¿no? Nos ponen acá un ejemplo, ¿no? Si yo tengo un punto más lejano, de 8 metros, el cristalino va a ser más delgado. En cambio, si yo tengo un punto más cercano, el cristalino se va a hacer más grueso, ¿no? Para darle más potencia, ¿no? Y a través de ese ejemplo pueden deducir esta imagen que nos pone el profesor. Y ahora sí hablamos de la retina, ¿ya? La retina va a estar conformada por 10 capas, ¿no? Y además, esta es muy importante ya que aquí se van a encontrar lo que son los receptores y posteriormente, como ustedes saben, se va a producir lo que es la transducción, ¿ya? Bueno, hablemos un poco de cada una de sus capas, que puede ser que le pregunten, porque más que nada la retina, o sea, de todas las partes del ojo, o de todos los que componen el ojo, la visión, es uno de los más importantes, ¿ya? Entonces, tenemos primero que nada a la capa del epitelio pigmentario, que va a poseer melanina. También tenemos a la capa de células fotorreceptoras. Como ustedes saben, fotorreceptores se asocian con ¿qué? Con conos y bastones, ¿verdad? Conos para el día y bastones para la noche. También tenemos la membrana limitante externa, que son uniones intercelulares entre los fotorreceptores, y aquí encontramos a las células de Muir, ¿no? También tenemos la capa nuclear o granular externa. Aquí encontramos los núcleos de los fotorreceptores. También tenemos a la capa plexiforme externa, que va a ejercer una conexión entre las células de los fotorreceptores, las células bipolares y las horizontales. También tenemos a la capa nuclear o granular, ¿no? Interna. Aquí vamos a encontrar los núcleos de las células bipolares y a las células horizontales amacrinas. En la capa plexiforme interna vamos a encontrar lo que es una conexión sináptica entre lo que son las células bipolares, amacrinas y ganglionares, ¿no? Casi lo mismo que sucede en la capa plexiforme externa, ¿no? Casi lo mismo. También tenemos la capa de las células ganglionares, donde vamos a encontrar lo que son los núcleos de las células ganglionares, como su propio nombre lo dice. También tenemos las capas de fibras del nervio óptico,
donde vamos a encontrar axones de células ganglionares que van a formar justamente este nervio óptico. Esto es muy importante, ténganlo muy en cuenta, ¿no? Y ya, también tenemos a la membrana limitante interna, donde vamos a encontrar a lo que son las células de sostén o de Mueller, ¿no? Bueno, entonces estas capas nucleares van a contener, como ustedes saben, obviamente células y capas plexiformes que van a contener tanto axones y dendritas, ¿no? Como ya habíamos mencionado, dentro de la capa de células fotorreceptoras tenemos a lo que son los conos y bastones. Los conos, encontramos aproximadamente en conos una cantidad de 6 a 7 millones y tenemos también bastones que va a ir en un intervalo de 120 a 125 millones. ¿Ya? Listo, esos son lo más importante. Se pone un poco... Ya. Ahora hablemos un poco más de los fotorreceptores. No sé cómo quitar eso porque me está tapando el título. Ya, hablemos un poco más de los fotorreceptores. Como ustedes saben, esto va a estar asociado a células bipolares, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Además, la retina periférica vamos a tener bastantes fotorreceptores que van a hacer esta sinapsis con varias células bipolares, ¿no? Y al final, todas estas van a hacer una sinapsis con lo que es la célula ganglionar, ¿no? Entonces tenemos fotorreceptores, células bipolares y células ganglionares que van a trabajar en conjunto. Muy bien, hablemos ahora de la mácula y punto ciego. Como ustedes saben, la mácula lútea va a ser una zona de alta concentración de conos, es por eso que es importante, ¿ya? Y el punto ciego, como es un lugar donde nace el nervio óptico, ¿no? Y porque no contiene bastantes bastones y ni conos, ¿no? Además, la imagen va a coincidir con este punto y no va a generar una percepción visual en el cerebro. Acá tenemos cómo me doy cuenta, ¿no? Dice acá un papel, pongo un punto y una cruz y la persona debe ver ambos, pero cuando voy acercándome la persona debe dejar de ver la cruz, ¿no? Es un experimento que ustedes pueden realizar a ver para que comprueben su punto ciego. Ahora hablemos acerca del espectro electromagnético, ¿no? ¿Qué es el espectro electromagnético? De repente ya lo han visto en física, ¿no? En física también, ¿no? Todo esto es más que nada que lo hemos visto en física. Este espectro electromagnético es la cantidad de luz visible, ¿no? Y se acuerdan que iba desde los 380 hasta los 750, ¿verdad? Entonces, en este rango va a ser el espectro de luz en la que voy a tener trabajando la visión tanto por los bastones y los conos, ¿no? Los bastones van a estar con un pigmento de rodopsina y los conos con un pigmento de conopsina. ¿Ya? Listo. Ya. Traducción de señal. ¿Cómo se va a dar esta traducción de la señal, no? Eso ustedes ya lo pueden completar mejor en su teoría, pero también, como ustedes saben, toda traducción de señal, ¿con qué trabaja? Con lo que son los segundos mensajeros, ¿no? El GMP cíclico en este caso, ¿no? Y va a cerrar lo que es el canal de sodio, luego lo va a metabolizar por esta fosfodiesterasa, por esta enzima, y lo que hace es que se queda abierto, ¿no? ¿Y qué va a pasar? En la oscuridad estos bastones van a estar despolarizados, entonces va a haber alta transmisión y esto va a producir descarga de lo que es el glutamato, ¿no? Y todo eso se diferencia o pasa lo contrario cuando hay luz, ¿no? Ya que cuando hay luz vamos a estar hiperpolarizados, ¿ya? Entonces, cuando hay oscuridad vamos a estar despolarizados y cuando hay luz vamos a estar hiperpolarizados, ¿ya? Entonces, en conos y bastones no va a existir el potencial de acción, solo va a existir lo que es el potencial receptor, ¿no? Y esto se va a transmitir hacia la célula ganglionar y que es la que recién produce el potencial de acción. Listo. Ahora hablemos un poco más de estas células ganglionares, ¿no? Tenemos tres células aquí. La primera es la célula de tipo W, que va a detectar lo que es el movimiento. Las células de tipo X van a detectar los colores y las células de tipo Y van a detectar variaciones de la intensidad. Esto también va relacionado con lo que es la vía visual, la corteza visual. ¿Ya? ¿Cómo sucede o cómo se da en la vía visual, ¿no?
es cuando estos impulsos nerviosos abandonan las retinas y se van a dirigir hacia atrás de los nervios ópticos, ¿ya? Y en el quiasma óptico, todas estas fibras del lado nasal de la retina se van a cruzar y van a ir a lo que es al lado contrario. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a unir a las fibras que proceden al lado temporal de la retina del otro lado para recién formar lo que son las cintillas ópticas. No sé si lo habrán escuchado, ¿no? Las cintillas ópticas. ¿Y por qué son importantes estas cintillas ópticas? Son importantes porque hacen la sinapsis en el cuerpo geniculado lateral. Y desde aquí, estas fibras genículo-calcarinas van a la corteza visual primaria, ¿no? ¿Y cuáles van a ser las áreas relacionadas con la corteza visual? Tenemos la primaria y la secundaria. En la corteza visual primaria vamos a tener al área número 17, estoy ocupada, al área número 17 y vamos a tener también la corteza visual secundaria, vamos a encontrar al área 18 y al área 19. Listo. Ahora hablemos un poco más de los sentidos de la audición, ¿ya? Como ustedes saben, la audición viene a ser una experiencia subjetiva en la exposición de sonido de los ruidos, ¿verdad? ¿Ya? Y vamos a hablar un poco más de cómo se va a dar esta sensibilidad del oído humano, ¿ya? Este receptor va a ser el más sensible del organismo y va a tener un intervalo audible específicamente para esta especie que somos nosotros, ¿verdad? Porque se va a ver, o sea, va a ser diferente en otros animales que en el humano, ¿no? Y esto va a ir de 20 a 20.000 Hz, ¿no? Una mayor sensibilidad va a estar en un intervalo de 1000 a 4000 Hz y va a ser máxima para 2000 Hz, ¿ya? La voz humana masculina alcanza 120 Hz, la voz humana femenina alcanza 250 Hz. El oído humano puede distinguir hasta 2000 o 3000 tonos, ¿ya? Bueno, el oído externo va a canalizar lo que son las ondas de sonido hacia la membrana simpática y va a tener una forma de cono. Ya, ahora hablemos del oído medio, ¿no? Dentro del oído medio vamos a encontrar lo que es el tímpano. Un ratito, espérenme, un ratito. Ya, ahora sí. Ya. Entonces, ya, hablemos del oído medio. Como ustedes saben, en el oído medio vamos a encontrar lo que son estos huesecillos, ¿no? Anatomía, martillo, el yunque y el estribo, ¿no? El oído medio va a permitir distinguir tonos diferentes y así poder discriminar diferentes tipos de sonidos que se sacuden con rapidez, ¿no? Y va a tener un máximo desplazamiento con sonidos de 2000 Hz, ¿no? Ya, eso es lo más importante de acá. Y también que el tímpano va a sufrir oscilaciones totales por la acción de justamente estas ondas sonoras, ¿ya? Entonces vamos a tener músculos del oído medio que van a ser muy importantes, ¿ya? Tenemos primero que nada el músculo del martillo o tensor de tímpano, que bueno, la inserción no es tan importante, pero es importante, bueno, va a ser muy necesario considerarlo, ya que se inserta al mando del martillo. ¿Y qué es lo que sucede acá o qué es lo que hace este músculo del martillo tensor de timpani al contraerse? Va a poner tenso al tímpano y va a hacer que vibre menos, ¿no? Y esto va a estar inervado por el nervio trigémino, ¿no? También tenemos al músculo del estribo, ¿no? Que va a estar inervado por el nervio facial, ¿no? ¿Y qué va a generar su contracción? Va a separar la base del estribo de la ventana oval, ¿no? Impidiendo o atenuando la transmisión de vibraciones muy intensas, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer este martillo, yunque y estribo? Van a transformar estas ondas de gran amplitud y poca energía en ondas de poca amplitud, ¿ya? Muy bien. Eso es lo más importante. Ya. Ahora sí. Entonces, hablemos un poco más del oído interno, ¿no? Va a consistir en 3 tubos enrollados unidos por sus lados, ¿no? Tenemos 3 rampas acá. La rampa vestibular, la rampa simpática y la rampa media, ¿ya? Dentro del oído interno también vamos a encontrar lo que es, o bueno,
tenemos que considerar también uno de los más importantes componentes del oído, a lo que es el órgano de Corti, ¿no? El órgano de Corti se va a mover cuando la membrana basilar es deformada, es por eso que es importante. Además, los cilios de estas células se van a proyectar hacia la membrana tectoria y cuando se inclinan hacia uno u otro lado, lo que van a ocasionar es una despolarización o bien una hiperpolarización de estas células, ¿ya? Muy bien, estas células ciliadas van a ser de forma más redondeada, ¿ya? Y van a hacer múltiples contactos sinápticos con las neuronas aferentes, ¿ya? Otro componente importante es la membrana basilar, ¿ya? Que van a ser estructuras rígidas y elásticas que van a estar fijas por el extremo basal, pero van a estar libres en su extremo distal, ¿no? Ya, eso es lo más importante. Ya, ¿cómo se va a dar esa traducción de la señal, no? La célula grande se va a llamar kinetocilio, ¿no? Y si en caso se deforma, o si se deforman hacia el kinetocilio, se va a producir lo que es la despolarización. Y hacia el lado contrario, si se deforma hacia el lado contrario, si se va hacia el lado contrario, al contrario va a ocasionar lo que es una hiperpolarización. Y como ustedes saben, una despolarización que se produce la apertura de canales sodio, ¿no? De canales potasio, ¿no? El cual va a fluir desde el interior, ¿no? O de la endolinfa hacia el interior, ¿ya? Y para luego esto generar lo que, como ustedes ya saben, ¿no? Cuando se genera una despolarización que ocurre, un potencial de acción, ¿no? Y esto que va a generar la liberación de lo que es el glutamato. Ya. Otro punto importante aquí sería la corteza auditiva, ¿no? Y bueno, tenemos la auditiva primaria, que va a estar en el área número 42, y la auditiva secundaria, que se va a encontrar en el área 43, ¿no? Listo, hablemos un poco más de la vía auditiva, ¿no? Estas fibras se van a dirigir al ganglio espinal de Corti y este va a estar ubicado al centro de la cóclea, ¿no? Entonces este ganglio va a enviar axones hacia el nervio coclear, ¿no? El cual va a llegar posteriormente a lo que son a los núcleos, tanto ventral y dorsal, pertenecientes a lo que es al bulbo raquídeo. Entonces acá vamos a encontrar una neurona de segundo orden que va a pasar al lado opuesto del tronco encefálico para poder llegar así a lo que es al núcleo olivar superior. Y esta vía va a continuar ascendiendo, ¿no? Por el menisco lateral para llegar así al colículo inferior, ¿ya? Tenemos aquí, bueno, aquí nos muestran una imagen donde lo más importante es cuándo se va a dar ese trauma acústico, ¿no? Y ese trauma acústico se va a dar cuando se superen los 90 decibeles, ¿no? Ya, hablemos de las sensaciones vestibulares y equilibrio, ¿ya? Como ustedes saben, el equilibrio o el sistema del equilibrio va a ser mucho más complejo que el sistema auditivo, ¿no? Debido a que esto va a estar relacionado con lo que es el componente motor, ¿ya? Y no va a haber una estructura por sí sola que va a cumplir solo toda esta función, sino va a constar de un sistema, ¿no? Un sistema que a su vez consiste en múltiples impulsos sensoriales de órganos sensoriales, terminales vestibulares, también del sistema visual, también del sistema somatosensorial y del sistema del sistema propioceptivo, ¿no? Entonces, la información se va a integrar, ¿no? Con todos estos múltiples impulsos sensoriales que se dan en diferentes órganos sensoriales terminales vestibulares, en el sistema visual o en el sistema somatosensorial. Esta información se va a integrar a nivel del tronco encefálico y el cerebelo. Y va a ser muy importante. Listo. Ahora hablemos del órgano vestibular, ¿ya? Nos ponen acá un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si yo muevo la cabeza diciendo sí? El estímulo va a interactuar con lo que es el canal superior. Si digo que no, el estímulo va a interactuar con lo que es el canal horizontal. Y si muevo la cabeza de un lado a otro, ¿no? El estímulo interactuará con el canal posterior. Hablemos un poco más de la fisiología vestibular, ¿no? Esto tiene por función informar al sistema nervioso central sobre cualquier aceleración o desaceleración angular o lineal, ¿no?
¿Y esto a qué contribuye? Esto va a contribuir a ayudar en la orientación visual mediante el control de músculos oculares, ¿no? Y esto a su vez conlleva al control del tono de los músculos esqueléticos para la mantención de una postura adecuada, ¿no? Tenemos dos receptores, el receptor ampular y el receptor macular, ¿no? El receptor ampular, en esas ampollas, ¿no? Nos ponen un ejemplo, yo tengo células ciliadas al momento que muevo la cabeza, entonces este líquido se mueve y hace que se empuje estas células, y al empujar estos cilios, se mueve al cilio de mayor tamaño, lo que va a generar la despolarización, ¿no? Y se mueve al cilio de menor tamaño, ¿no? Va a generar lo que es hiperpolarización. ¿Ya? En los receptores maculares nos dice que esos receptores también son células ciliadas, pero van a tener lo que son los otolitos, los otolitos, ¿no? Los otolitos que van a captar la posición de la cabeza, ¿no? Por ejemplo, nos dicen, ¿no? O nos dice el profesor que cuando movemos la cabeza, estos van a caer, ya que van a ser de material pesado, y eso va a generar justamente lo que es la deformación de estos cilios. ¿Ya? Entonces, toda esta fisiología vestibular está relacionada más que nada con el movimiento de la cabeza. Y ya, gracias, eso es todo el tema. Todo el tema lo he resumido. Y ya, eso es, bueno, todo. Espero que hayan comprendido siquiera, bueno, y, bueno, la segunda parte de esta es la primera parte. La segunda parte y la tercera parte lo voy a hacer el día lunes. Y el día lunes, claro, el día lunes o bien el día martes. Les voy a enviar un link ¿cómo se llama? Al grupo para que ustedes puedan votar y puedan elegir si desean hacerlo bien el lunes o bien el martes, ¿no? Depende cómo tengan sus horarios. Porque si no me equivoco, creo que el día miércoles es donde tienen evaluación. Y ya pues, entonces les voy a enviar el link, y el pasito de esta clase lo vamos a realizar bien el lunes o el martes cuando terminemos, o sea, de las dos sesiones más que nos faltan, ¿no? Las dos partes más, uno que es el sistema límbico y otro que es la barrera hematoencefálica y fisiología del líquido cefalorraquídeo. Y bueno, ¿no tienen dudas o algo? ¿O algo, una consulta? Bueno, chicos, creo que ya, eso sería todo. Gracias por su participación. Y ya, pues le envío el link al grupo. Listo. Gracias, chicos. Cuídense. Hasta luego. Ahí les paso las diapos por el grupo.